Bien, buenos días. Ya creo que hemos esperado bastante, 10 minutos. El resto del personal se irá conectando sin duda. La clase de hoy día se divide en dos sesiones. La primera que vamos a hacer ahora a las 10 de la mañana y la segunda que se hace a las 16 horas. Inicialmente esta clase iba a ser solamente a las 16 horas, pero por motivos de movilización tuve que adelantar esta parte, ¿ya? Así que eso fue informado por nuestra página de Instagram y según entiendo también nuestro presidente de organización les envió un correo indicando lo mismo. Les agradezco la conexión a esta hora. No olvidar que la segunda parte de la clase se va a hacer a las 16 horas, que incluye los contenidos de quemaduras y también hemorragias. Ya ahora a las 10 de la mañana haremos fracturas y hemorragias. El contenido de esta sesión abarca fracturas y quemaduras asociados a hemorragia. Bien, por eso ahí en la presentación dice y hemorragias entre paréntesis. Quiero hacer solamente unas pruebas, ya había probado anteriormente, si es que me escuchaban bien, para que tengamos una buena dinámica. Vamos a hacer lo siguiente: si ustedes se fijan en la parte inferior de la presentación, ya aparece un icono que es un perfil típico de chat, típico digamos, de usuario. A continuación aparece un micrófono, que es en el fondo el micrófono que estoy usando yo, y ahí sí. Y luego aparece una sesión de cámara de video. Eso es para que ustedes enciendan tanto su micrófono o su cámara de video en caso de que quieran hacer algún comentario, alguna consulta o quieran responder alguna pregunta. Lo ideal es que durante la sesión ambos se mantengan apagados, así como seguramente les aparece en este momento un micrófono tachado, ¿cierto? Y una cámara tachada. A continuación aparece un icono con una figurita que es como una persona levantando la mano. Si usted oprime ese botón, va a sonar una alerta, ¿ya? Como lo que yo lo voy a hacer ahora de ejemplo. Eso a mí me va a indicar que alguien quiere hacer una pregunta, quiere hacer un comentario. Entonces, vamos a mantener los micrófonos y las cámaras apagadas y en caso de que usted quiera comentar, responder, acotar a la sesión, usted marca ese icono y a mí me va a sonar esa alarma y yo le cedo la palabra. Bien. Eh, Luego, a mano derecha, perdón, aparece una ventana de chat donde aparece un globito de texto, ¿cierto? En esa ventana usted puede también escribir, hacer sus preguntas, responder preguntas también. Yo en este momento estoy conectado en dos dispositivos, entonces en uno tengo mi presentación y en la otra, en el otro dispositivo, estoy viendo el chat. Entonces, si alguno de ustedes hace algún comentario, escribe alguna pregunta, yo lo voy a poder ver ahí también para no tener que estar sacando la presentación. Los demás iconos ya son más que nada para nosotros, para pasar asistencia, para llevar el registro de los participantes. ¿Ya? Para asegurarme de que me escuchan bien, les pido por favor que marquen el icono de levantar la mano. Perfecto, súper. Raúl ahí no me levanta la mano, pero seguramente está ocupado, porque veo que todos levantaron la mano. Bien, gracias Antoine, Simón, Fabián, ahí veo. Ok, pueden bajar la mano. Bien, para evitar latencias de internet, yo voy a tener apagada mi cámara también, ¿ya? No es que no me quiera presentar nada de eso, pero voy a tener apagada la cámara. Pero obviamente tengo que presentarme con ustedes. Algunos ya hemos compartido en la primera sesión, en la primera parte de este capítulo de primer auxilio, en el cual yo dicté la sesión de primer auxilio pediátrico. ¿Ya? Así que por protocolo nosotros siempre iniciamos nuestra presentación con una diapositiva que habla sobre el expositor. Pues, así que yo cumplo con pasar esta siguiente diapositiva. Esa foto es del personaje que les estaba hablando. Yo soy tecnólogo médico, mi especialidad es oftalmología, pero me he desempeñado en la academia, es decir, en el mundo académico, también en el mundo asistencial. Toda mi experiencia clínica la tengo en atención primaria y he desarrollado mi línea de carrera también en emergencia, soporte vital y trauma. ¿Ya? Por eso el año pasado me invitaron a participar de este grupo y hemos ya dictado algunas clases. ¿Ya? Soy proveedor de PHTLS y proveedor de TC3, ambas certificadas por NINE. Soy académico también, soy docente, soy profesor de educación superior, tanto en pregrado como posgrado en la Universidad de San Sebastián.
y soy instructor en el grupo Emergencia y Responde, y además soy el director académico. Soy la persona que se encarga de construir los programas de clases que nosotros les dictamos. Ya toda la parte de la inscripción y todo eso lo ven directamente con David, el presidente, pero toda la estructura del programa académico lo he diseñado yo, así que después de cada sesión yo les agradecería cualquier comentario para que nosotros podamos ir mejorando, obviamente, nuestro programa. ¿Ya? Soy oficial de reserva en el Servicio de Sanidad en el Ejército, que es ahí donde tengo mi mayor experiencia clínica de trauma. Y además, mis especialidades son, bueno, obviamente primer auxilio, RCP, manejo del desfibrilador automático, también soy especialista en gestión de sistemas de salud y economía, y desde el punto de vista de seguridad y defensa, actualmente estoy cursando mi diplomado de seguridad y defensa en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, y también he dirigido mi carrera un poco a bioterrorismo y a emergencias masivas. ¿Ya? Eso es básicamente para contarles a grosso modo a qué me dedico. Y hoy día voy a ser la persona que les va a hablar justamente de fracturas y hemorragias. ¿Ya? Así que vamos a entrar de lleno al tema para respetar al máximo el horario que nosotros mismos nos pusimos. Bien, las fracturas y los esguinces y las luxaciones, todos forman parte de las lesiones del sistema músculo-esquelético. Por tanto, se va a relacionar todo esto siempre con alguna lesión por compresión, por cizallamiento, por trauma, de alguno de los 206 huesos que tenemos en nuestro cuerpo humano del adulto. ¿Ya? Y además, no se preocupen, si la pantalla se ve en blanco, es porque está en blanco. ¿Ya? No se preocupen. Y estos 206 huesos están asociados a alrededor de 650 músculos. ¿Ya? Entonces, una lesión en alguna de las estructuras óseas de nuestro cuerpo siempre va a venir asociada a alguna lesión también muscular, tendinosa o ligamentosa. ¿Ya? Por tanto, nosotros hablamos del sistema musculoesquelético, no hablamos solo del esqueleto. Y además, cada una de estas partes, de estas estructuras óseas, que reciben nutrición y que además permiten generar nutrición vascular para irrigar la musculatura, está asociado a cada una de las partes del sistema circulatorio. Entonces, cualquier lesión musculoesquelética que nosotros tengamos siempre va a venir asociada a una lesión de parte blanda y a una lesión vascular. Por eso nosotros en esta clase vamos a hablar de fracturas y hemorragias. Bien, ese es el motivo del tipo. ¿Ya? Y para ir avanzando e internalizando los conceptos, vamos a recordar, ¿cierto? Probablemente ustedes ya manejan parte de esto. Lo que distingue un esguince de una luxación y una fractura. ¿Ya? Aquí nosotros vemos, ¿cierto? Voy a ver si se ve el puntero, sí. Aquí vemos una articulación normal, ¿cierto? Con la epífisis de los huesitos, es decir, las cabezas de los huesos, ¿cierto? Que no están en contacto estrecho, sino que aquí hay líquido, ¿cierto? Hay material tendinoso, ligamentoso, y además un músculo, que en este caso se muestra en una exageración del artista, ¿cierto? De un músculo que está contraído, donde se ve el cuerpo del músculo y después se ve el tendón, ¿cierto? Que conecta la estructura ósea con la estructura muscular para permitir los movimientos. Entonces, esta es la anatomía normal que nosotros esperamos en una articulación. En el esguince, nosotros lo que tenemos es un desplazamiento de la estructura, hay un movimiento que va más allá de la biomecánica normal y genera una lesión, ¿cierto?, que puede ser más o menos llamativa, donde se afecta y se inflama toda la estructura que envuelve la articulación. ¿Ya? Sin embargo, la línea, ¿cierto?, axial de la estructura generalmente no se ve alterada, es decir, en un esguince, si yo me esguinzo el tobillo, mi tobillo no está fuera del lugar, sino que se mantiene en su lugar, pero la lesión ocurrió igual. Entonces se genera ahí un efecto inflamatorio, dolor, edema, bueno, cosas que vamos a ver más adelante en esta sesión. Por otro lado, la luxación es el desplazamiento donde la articulación de lleno se sale de su línea, como se ve en el esquema acá. Si se fijan, en el esguince tenemos una lesión traumática que se ve resentida en la estructura, pero sigue la línea axial. Sin embargo, en la luxación hay un desplazamiento de la estructura, un desplazamiento de la línea axial, donde nosotros podemos ver, ¿cierto?, en simple observación, que la articulación o la extremidad distal se sale del eje y eso obviamente genera limitación del movimiento y dolor. Por otro lado tenemos la fractura,
donde tenemos un rompimiento, por así decirlo, de la estructura ósea, que puede ser más o menos profunda, e incluso puede que la fractura desplace el eje de la articulación o que no lo desplace, como vemos acá en este dibujo, el eje se mantiene, sin embargo la estructura ósea está fracturada, ¿ya? Ahí está rota, como se puede ver. Entonces, esto es a modo general un esquema que representa la diferencia entre esguince, luxación y fractura. Ahora, esto se hace cada vez más complejo. Ustedes han escuchado, ¿cierto?, que existen los esguinces grado 1, grado 2, grado 3, y también han escuchado hablar de las fracturas expuestas, las fracturas abiertas que se llaman o cerradas, y los tipos de fracturas. Entonces, también lo vamos a representar en un esquema. Aquí vemos, ¿cierto?, 3 grados de esguince, donde la principal diferencia se da por el efecto que tiene el trauma sobre la articulación. En todos los casos, nosotros hablamos de un estiramiento, ¿cierto? Un desplazamiento, una lesión por compresión o por hiperextensión de alguna articulación, pero mientras más grande, mientras más extenso es el daño, más alto es el grado que nosotros le asignamos al esguince. En este caso, mostramos un esguince de tobillo, ¿cierto?, que a muchos probablemente le ha pasado, puede ser desde haciendo deporte de contacto como el fútbol, o puede ser subiendo una escalera, ¿ya? Que tenemos distintos grados de esguince. Por otro lado, vemos acá en este esquema las fracturas, donde estamos presentando, ¿cierto?, fracturas, fracturas cerradas, acá, ¿cierto?, donde tenemos un rompimiento del hueso sin una salida del hueso de la piel, o sea, no hay una herida externa, y una fractura abierta o expuesta, donde el hueso sale de la piel, y generalmente son las fracturas más llamativas, ¿ya? Vamos a ver en esta sesión que no necesariamente las lesiones más llamativas son las más graves, sin embargo, hay que tener algunas consideraciones dependiendo de las características de nuestro paciente. También vemos que las fracturas se pueden clasificar, ¿cierto?, en transversal, oblicuo, espiral o con minuta, y hay otras clasificaciones más. Sin embargo, en los primeros auxilios, ¿ya?, este nivel de detalle del proveedor de primer auxilio, la verdad es que no le interesa saberlo, ¿ya? Yo, por ejemplo, si ustedes están haciendo un curso práctico de primer auxilio y se le presenta una situación de una fractura, a mí en realidad no me interesa que ustedes me digan esta es una fractura transversal o oblicua. No, me interesa que reconozcan que es una fractura abierta o cerrada y cómo la van a tratar. ¿Ya? Sin embargo, en este esquema se representa para que vean que el tema de las lesiones musculoesqueléticas puede ser más amplio de lo que vamos a ver en esta sesión. Bien, ¿quiénes participaron en la primera sesión en la que yo pude dictar de primer auxilio? Yo les comentaba que el grado de lesión que tiene una víctima, ¿cierto?, está asociado al tipo de trauma que tuvo. Y yo les ponía el ejemplo de un atropello, un incidente automovilístico, un atropello, donde atropellar a un adulto no genera el mismo efecto que atropellar a un niño. Y hablábamos de un concepto ahí, no sé si lo recordará alguien de los que estuvo en la primera sesión. Ya, si no lo recuerda, no importa, lo recordamos ahora. Ahí vi que alguien levantó la mano. Puede usar su micrófono o puede escribir en el chat. Tal vez no lo tiene muy claro, pero bien. Cuando nosotros nos queremos referir al efecto que produjo un incidente sobre un cuerpo, nosotros en el fondo lo que estamos hablando acá es conocer la velocidad de impacto, la dirección del impacto, las estructuras que estaban alrededor de la víctima, por ejemplo, si la víctima iba en bicicleta o iba en auto, iba conduciendo el auto, iba de pasajero en el auto, iba cruzando la calle. Bueno, todas esas características, nosotros cuando las reconocemos, nos hacemos una idea ya de cuál es el tipo de trauma que va a tener nuestro paciente. Y recordando el ejemplo del atropello, si yo a ustedes, como despachador, ¿cierto?, les comento que el atropello lo sufrió un adulto de 25 años y el atropello lo produjo un cítica, usted va a asumir, ¿cierto?, que el impacto probablemente ocurrió a la altura del muslo, a la altura de la cadera, que es una persona joven, probablemente su estructura ósea es sólida, sin embargo el impacto fue de alta energía. Entonces, usted dice, ok, me voy a preparar para ver probablemente contusiones, luxaciones y eventuales fracturas. Si yo por otro lado les digo que el atropello le ocurrió a un adulto mayor
de 73 años, probablemente usted diga, aquí seguro hay fracturas, puede haber fracturas expuestas, puede haber que la persona ya esté descompensada. Y por otro lado, si les digo, el atropello lo sufrió un niño de 10 años y el atropello fue con un vehículo SUV, usted va a decir, ok, este impacto debe haber sido de alta energía y probablemente no pegó en el muslo ni en la cadera, sino que pegó en la cabeza. ¿Por qué? Porque el niño de 10 años es mucho más bajo que un adulto de 25 años. Eso nosotros le llamamos cinemática del trauma. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice ahí en el título? Cinemática. Siempre nosotros debemos conocer cuál es la cinemática del evento traumático para prepararnos mejor a los hallazgos que vamos a encontrar en el campo o en el terreno. La cinemática, en el fondo, a mí me dice, ok, si la víctima es un paciente de 25 años que sufrió un incidente automovilístico, necesito saber si la víctima de 25 años era el peatón o era el conductor. Y si es el conductor iba o no iba con cinturón de seguridad. Y por evitar el atropello, chocó con algún otro, con algún muro, con algún poste, o atropelló a la víctima porque primero había chocado con un poste. Y si chocó con un poste, chocó de frente, chocó de lado, venía con cinturón de seguridad o no, porque si no venía con cinturón de seguridad, probablemente el impacto, ¿cierto?, dentro del vehículo generó otros traumas. ¿Ya? Y si venía con cinturón de seguridad, el vehículo tenía airbag, bueno, todas esas cosas nosotros las debemos interpretar cuando estamos estudiando sobre la cinemática del trauma. Y la cinemática nosotros la vamos a estudiar en 3 fases, desde la fase pre-evento, la fase evento y la fase post-evento. El pre-evento del fondo son todos los antecedentes previos al incidente. Distinto es ver, vamos a seguir con el incidente del atropello, distinto es pensar que este Citicar atropelló a un adulto de 25 años en un día de verano a que haya ocurrido en un día de invierno. ¿Por qué? Porque en un día de invierno probablemente hay lluvia. Y si hay lluvia, el terreno es resbaladizo. Y si el terreno es resbaladizo, probablemente el vehículo no frenó y el impacto fue con toda la energía con la que venía el auto. Sin embargo, si ocurrió en el verano, es probable que la pista esté seca y el vehículo no haya patinado como si fuera invierno. Entonces, todo esto corresponde a la fase pre-evento. Otro tema interesante de saber de la fase pre-evento, la víctima, el atropellado, venía vigil, venía sin sustancia, sin alcohol, sin droga que haya consumido. ¿Por qué? Porque esto va a interferir, ¿cierto?, en la medición de la presión arterial, del pulso o la frecuencia de pulso, porque las drogas y el alcohol hacen que varíe esta frecuencia. Entonces también necesito saber todos los antecedentes previos. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver el uso de drogas, ¿ya?, o el uso de alcohol si estoy hablando de una clase de fractura? Bueno, si la fractura es muy grande, probablemente hay una hemorragia. Y si la hemorragia es interna, yo no voy a ver la sangre. Si el paciente se está desangrando internamente, vamos a tener una disminución de la presión arterial y un aumento de la frecuencia de pulso. ¿Ya? Y entonces, si mi paciente tiene una baja presión arterial y un aumento de la frecuencia de pulso y yo no veo sangre y sé que hay un trauma contuso, puedo sospechar de una fractura. Pero si el paciente estaba usando drogas que generaban vasodilatación, probablemente sí baje la presión arterial y no sea por fractura o hemorragia, sino que fue por el consumo de alcohol o droga. Entonces, todos estos datos son importantes en la fase pre-evento. ¿Qué voy a hacer yo si estoy hablando de primeros auxilios? ¿Qué voy a hacer yo con estos antecedentes si yo no voy a poder interpretarlos? Bueno, usted los va a entregar al proveedor de atención prehospitalaria cuando llegue el SAMU. Entonces, es importante reconocer el pre-evento. Por eso siempre cuando llega el servicio de urgencia y dice, ya, ¿qué le pasó? ¿De dónde venía? ¿Consume droga? ¿Estaba fumando? ¿Bebió alcohol? Hace preguntas para armar mejor el cuento. Luego viene la fase más corta, pero la más importante, por así decirlo, que es la fase del evento. O sea, cuando ocurre el evento traumático, el impacto mismo. Fíjese que en la fase evento no consideramos ni siquiera el vehículo que está patinando para atropellar a la víctima. Eso sigue siendo pre-evento. El evento es cuando el vehículo atropella a la víctima, cuando ocurre el impacto. Por tanto, ocurre en fracciones de segundo o en segundos. Es, en el fondo, saber el golpe fue en el muslo, fue en el tórax, fue en la cabeza. ¿Ya? Esa es la fase evento. ¿Ya? Yo ahí debo entender y relacionar la anatomía de la víctima con las características del incidente. ¿Ya? Entonces, es un vehículo de gran tamaño, con una víctima de baja estatura,
a alto impacto en un día lluvioso, es decir, todos los antecedentes del preevento, lo asocio directamente con el impacto directo, es decir, el atropello en sí, que es la fase del evento. Y luego tenemos, por último, la fase post-evento, que en el fondo es armar el cuento, ¿ya? Relacionar toda la información y eso, ¿cierto?, trasladarlo a una ficha que en el fondo nos va a permitir interpretar de mejor manera cuáles son los daños que tiene la víctima y cómo yo lo voy a tratar en el centro asistencial una vez que sea trasladado. Bien, entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo ya de cinemática. ¿Qué es lo que debe evaluar en la fase de pre-evento y en la fase de evento? ¿Ya? En el fondo, los antecedentes importantes del trauma que van a ir asociados al impacto mismo o al atropello mismo. Las características del trauma contuso. Esas son las que yo debo evaluar o valorar. ¿Y cuáles son esas? Reconocer la dirección del impacto. ¿Ya? El choque fue de frente, fue de lado, fue desde arriba. Usted dirá, ¿cómo me van a atropellar desde arriba? ¿Cómo puede ser que yo tenga un atropello desde arriba? Bueno, si el atropello lo sufrió un bebé que iba en un coche, aunque el impacto fuera de lado, la víctima viene acostada. Entonces el impacto le va a llegar desde coronal, o sea, desde arriba hacia abajo. También tiene que ver con la cinemática. Entonces, dirección del impacto. Ver y evaluar todos los daños externos del móvil. Es distinto ver, por ejemplo, que el auto que atropelló a la víctima solamente se rompió un foco, a que el auto que atropelló a la víctima tiene todo el capó hendido y el parabrisas fracturado completo. ¿Verdad? Entonces, las características del daño externo del móvil. El daño interno del móvil también. ¿Por qué el daño interno del móvil? Si usted ve que el conductor también está lesionado, ¿ya? Luego del trauma, usted va a ver, ok, ¿el airbag salió o no salió? ¿El panel está hundido porque las rodillas del conductor chocaron de frente con el panel? También. Datos interesantes a evaluar cuando quiero ver la cinemática del trauma. ¿Dónde están ubicados los ocupantes del vehículo? ¿Venían 5 personas en los asientos traseros? ¿O venían 3 personas en el asiento trasero, una persona en el asiento de pasajero y una persona como conductor? ¿Quedaron todos dentro del vehículo? ¿Salió alguno eyectado? ¿O acaso encontré dentro del vehículo alguien que estaba fuera? Es decir, atropellé con tanta energía que la víctima que atropellé ingresó al vehículo. Bueno, también, importante. Y los dispositivos de restricción. Hay cinturón de seguridad, hay asiento para niños como corresponde, lo vimos en la clase de primer auxilio pediátrico. Estoy usando el asiento pediátrico que corresponde, estoy usando el huevito, la butaca, el asiento con alzador, etc. ¿Ya? También importante reconocer eso. Y esto, asociarlo a los efectos que genera el impacto en la víctima, sea el que se cayó de un árbol, el que atropellé, el que chocó en su auto, etc. ¿Cuáles son los efectos físicos del trauma? Son cizallamiento, compresión o cavitación. La cavitación puede o no estar presente. ¿Qué es lo que es el cizallamiento? No sé si alguno de ustedes conoce el concepto de cizallamiento. ¿No? Ya, ok, lo explicaremos brevemente. Imagine usted que va llevando usted una... a ver, ¿cómo lo explico de manera simple? Yo explico todo esto con pizarra, pero no tengo pizarra acá. Ya, vamos a explicarlo de manera no tan simple, pero se va a entender igual. Si yo voy en bicicleta, ¿ya? Yo voy en bicicleta y llevo mi casco puesto. Voy en bicicleta súper rápido y choco, ¿ya? Choco con un poste, lo que sea. Obviamente, yo voy a frenar con el impacto, ¿ya? ¿Por qué? Porque choqué de frente. Pero mi casco, supongamos que iba suelto. ¿Por qué? Porque las correas no me quedaban bien amarradas. Entonces, yo choco, me detengo, paso de velocidad 10 a velocidad 0 de inmediato y el casco sigue su recorrido. ¿Por qué? Porque me quedaba suelto y el casco no frenó, porque no venía bien afianzado. Entonces el casco sigue su recorrido. ¿Ya? Las correas que estaban amarradas a mi mentón probablemente se salgan, se rajen, se corten, lo que sea. El casco en ese caso sufrió descizallamiento. Yo frené, pero el casco siguió su recorrido, siguió avanzando y las correas se lesionaron. Ahora imaginemos eso dentro del cuerpo humano.
yo freno de golpe, porque choqué. Todo mi esqueleto, mis músculos frenan de golpe en velocidad cero, pero mis riñones, que están dentro de mi cuerpo, siguen de largo. ¿Por qué? Porque los riñones no van con cinturón de seguridad. Entonces los riñones siguen de largo. Y al seguir de largo, desgarran todos los vasos sanguíneos que los tienen pegados, ¿cierto? A la pared, en este caso la pared dorsal, ¿cierto? Pensemos en el cráneo. Si mi cabeza frena de golpe, mi cerebro dentro del cráneo va a azotarse dentro de la cabeza. ¿Por qué? Porque el cerebro no va con cinturón de seguridad. Entonces el cerebro, mi cabeza frena de golpe, pero mi cerebro sigue moviéndose dentro del cráneo. Eso en el fondo son lesiones por cizallamiento. ¿Ya? La compresión es más fácil de entender. Yo choco de golpe, obviamente, si caigo, por ejemplo, caigo de una altura importante y caigo de rodillas, mi fémur se ve comprimido. ¿Ya? Es una lesión por compresión, que la vamos a ver en unos esquemas más adelante. Y la cavitación en el fondo es la generación de una cavidad dentro del cuerpo por producto de una lesión. Por eso le digo que la cavitación puede o no estar presente en un evento traumático que altera o que afecta el sistema musculoesquelético. En esa foto se ve, ¿cierto?, como la dirección del impacto de este vehículo, ¿cierto?, va de izquierda a derecha y el vehículo choca con un árbol. Aquí ya tenemos un primer impacto. El vehículo, el móvil, choca con el árbol. Pero dentro de este móvil, el pasajero no iba con cinturón de seguridad. Entonces, ya tenemos el primer impacto, el choque del auto con el árbol, y luego el pasajero, o el conductor en este caso, que choca con el manubrio. Tenemos un segundo impacto. Y además, este conductor, perdón, que chocó con el manubrio, hace que dentro de su organismo, sus órganos se muevan dentro de la cavidad torácica y pasen desde la espalda, desde dorsal, hacia ventral, o sea, hacia adelante. Por tanto, el corazón, los pulmones, el hígado, los intestinos, si es que nos vamos a la parte abdominal, se azotan con la parte delantera del tórax y del abdomen. Entonces aquí es donde se produce la lesión por compresión, porque se comprimen toda esta estructura, y el cizallamiento, porque se tiran, ¿cierto? Se rasgan todas las estructuras que mantenían adheridos los órganos a la parte trasera. Entonces aquí tenemos cizallamiento y compresión. Y eso puede ocurrir tanto en un accidente automovilístico como también puede ocurrir jugando. Si alguien se cae de un árbol, ¿ya? O salta mal de un árbol. Aquí vemos lo mismo, vemos cómo la víctima, ¿cierto?, recibe el impacto en el suelo y al tiro tenemos una compresión desde el talón, desde el calcáneo hacia arriba. O sea, tenemos una compresión caudal hacia coronal. Y aquí podemos también tener cizallamiento, compresión y cavitación. ¿Ya? Aquí nosotros ya podemos empezar a interpretar que hay lesiones primarias y lesiones secundarias. Por ejemplo, la lesión primaria acá, en el ejemplo de la niña que salta del árbol, la lesión primaria va a ser una fractura, ¿cierto?, de la estructura ósea del talón o del pie. Y si bien el impacto fue a nivel de los pies, es muy probable que esta lesión genere al menos una luxación de la cabeza del fémur al acetábulo, o sea, puede ser que se luxe el hueso de la cadera. Entonces tenemos una lesión primaria o directa, que es el impacto mismo del cuerpo, ¿cierto?, con este choque de alta energía, y una lesión secundaria que no es directamente asociada al trauma, pero es consecuencia del primer impacto. O sea, aquí tenemos una lesión secundaria o una lesión indirecta. ¿Ven? Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo? Todo bien. Listo, gracias, Simón. Bien, entonces pensemos, gracias Fabián, pensemos entonces en esta situación, ¿cierto? Donde tenemos un claro accidente o incidente automovilístico, un choque frontal, lo que nosotros ya no estamos imaginando, ¿cierto? Algunos de ustedes me imagino que, no sé, tal vez trabaja en respuesta de SAMU, en primer auxilio, en trauma, lo que sea, pero usted con esto ya se está imaginando cuál es el posible daño que vamos a encontrar en la víctima. Y la imagen mental que nosotros nos hacemos inmediatamente es esta. ¿Verdad? Tenemos una persona que va a tener este impacto y fíjese lo importante que es saber la edad de la persona porque eso nos orienta a la estatura que probablemente tenga esta persona. ¿No? Si tuviéramos la estatura sería ideal,
pero difícilmente vamos a saber cuánto mide la víctima. Pero en cambio, si decimos adulto de 30 aproximadamente, es distinto a decir adolescente de 15, ¿ya? O adulto mayor de 70. Entonces, ya saber la edad nos dice más o menos cuáles son las características físicas de la víctima. E inmediatamente pensamos, ¿cierto?, que si la persona no venía con sujeción, claramente el cuerpo completo se desplaza hacia adelante, en este caso que es un choque frontal, y tenemos como el panel comprime de inmediato el tórax, ¿cierto?, el cráneo, porque el cuerpo siguió esta trayectoria. Ahora en los accidentes automovilísticos podemos encontrar tres direcciones habitualmente. Podemos pensar que la víctima se desplazó hacia abajo, se cayó, ¿cierto?, chocó y cayó debajo del panel, o también encontramos estas víctimas que se elevan, pasan por sobre el panel y salen eyectados del parabrisas, y tenemos otras víctimas que chocan de frente simplemente con el panel. Eso ya lo vamos a ver cuando lleguemos al terreno. ¿Qué lesiones nos vamos a encontrar acá? Bueno, partamos por las compresivas. Y aquí ya de lleno nos vamos a fracturas. Dos posibles lesiones que vamos a encontrar en este accidente. El pasajero que no venía con sujeción se fue directo al frente, chocó con el panel y por compresión, ¿cierto? Este huesito largo de la pierna, del muslo, ¿cierto? El hueso del fémur se comprime desde anterior a posterior. Sin embargo, la cadera se mantiene en su posición porque no está comprimida con nada. Entonces la cadera o la pelvis sigue hacia adelante generando esta fractura. O lo otro que podríamos encontrar es que tal vez la persona no se fracturó, ¿ya? Probablemente esto es en un paciente mayor, esto va a ser en un paciente menor. Los huesos son más firmes, entonces la diáfisis, es decir, el cuerpo del hueso no se fractura, pero sí toda la energía mecánica pasa a posterior, generando esta luxación, y lo más probable es que sea una luxofractura, que es donde la cabeza del fémur sale del acetábulo y generando la lesión de cadera. Entonces ya ven cómo reconocer la cinemática del trauma nos orienta a cuáles son los posibles daños que vamos a encontrar en la víctima. No es lo único que vamos a encontrar. Pensemos ahora en un accidente desde posterior. Supongamos ahora que este incidente es un vehículo que choca por atrás a otro vehículo. Aquí tenemos la lesión del vehículo de atrás y aquí tenemos la lesión del vehículo de adelante, donde vemos la importancia de tener bien posicionado el apoyacabezas en el conductor. Vemos aquí una víctima que tenía el apoyacabezas no bien posicionado, cuya misión del apoyacabezas justamente es apoyar la cabeza. Entonces, si nosotros llegamos a la zona del accidente y vemos que el vehículo, el asiento de la víctima, viene con el apoyacabezas hacia abajo y el impacto fue trasero, de inmediato nosotros vamos a sospechar de una hiperextensión de la columna cervical, como se muestra en este dibujo. Por tanto, altamente probable tener lesiones en esta zona. Sin embargo, si la persona va con el apoyacabezas como corresponde, vemos que la columna cervical se mantiene indemne, ¿ya? ¿Qué ocurre en un accidente donde me chocan por el costado? Si yo soy el que va en el asiento del pasajero, lo más probable es que mis lesiones sean o una lesión clavicular o lesiones de la cintura escapular, porque el impacto, ¿cierto?, comprimió, no, nuevamente comprimió mi hombro en el acromion, ¿cierto?, y en la cabeza del húmero el acromion se comprime, generando una fractura de clavícula o de cintura escapular, o si el impacto es más bajo, puede lesionar el húmero y fracturas de la parrilla costal, o si es más inferior, puede generar lesiones, ¿cierto?, como se ve acá, de fracturas en la pelvis, ¿ya? Por una intrusión, ¿cierto? El fémur se introdujo dentro de la cavidad pélvica. Nuevamente, cinemática del trauma. Ya solo saber cuáles son las características del vehículo que generó el impacto y las características de la víctima me van a orientar a dónde debo poner atención. En este caso, en esta clase, de lo que estamos hablando es las lesiones musculoesqueléticas o fracturas. Las lesiones más complejas de entender son estas en las que el accidente o el incidente es angulado, ¿ya? Cuando el choque ocurre, por ejemplo, yo voy en mi vehículo, ¿cierto? Voy a alta velocidad y el impacto ocurre en la esquina derecha del capot, ¿ya? Por tanto, no es ni frontal ni lateral, sino que es angulado. Y lo típico que eso genera es que el auto gire en trompo, ¿ya? ¿Cuál es la lesión que yo más voy a esperar en este tipo de incidentes? Una lesión por torsión, por rotación de la cabeza de la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima en este caso giró junto con el auto. E incluso, aunque vaya con cinturón de seguridad, la cabeza no está amarrada al asiento. Entonces, es tremendamente probable que el paciente gire descontroladamente
el cuerpo va a girar junto con el auto, porque si va con cinturón de seguridad va a ir bien afianzado, pero la cabeza, que no está amarrada, va a girar en el sentido contrario. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Lesión de las primeras dos vértebras cervicales, el atlas y el axis, ¿ya? O el odontoide. El atlas es esta primera vértebra cervical que en el fondo sostiene el cráneo. El cráneo está sentado dentro de esta vértebra. Pero a continuación viene el axis o el odontoide, que es una vértebra que tiene un diente, por eso se llama odontoide, que sujeta el atlas. Entonces, si el cráneo gira con el atlas, pero el cuerpo gira en el sentido contrario con el axis, voy a tener probablemente una luxación o una lesión de las vértebras cervicales. ¿Ya? Entonces, estos accidentes en los que usted llega y se encuentra que el vehículo giró, sea un automóvil, sea una motocicleta, sea lo que sea, pero la víctima giró, usted va a esperar, ¿cierto?, que existan lesiones de la columna cervical. Aquí estamos hablando principalmente de accidentes de vehículos de motor, vehículos grandes, pero también pueden ocurrir accidentes de vehículos de motor pequeños como las motocicletas, como se ve en la imagen de acá. Ahí vemos un impacto frontal donde no vamos a analizar los posibles daños de la víctima del vehículo mayor, porque ya hablamos de eso. Imagínense que acá hay un pasajero, vean cómo se desplazó el asiento interno, lo vemos por la media luna trasera, ¿cierto? Vemos cómo se desplazó el asiento del conductor, ya nos podemos imaginar todas las lesiones que ocurrió en esta víctima, pero ahora nos vamos a concentrar en este motociclista, ¿ya? ¿Cuáles son las posibles lesiones? Primero, lesiones en las piernas. Al chocar de frente una motocicleta, hacen que el conductor salga eyectado por arriba y hacia adelante. El conductor va a salir disparado en esta dirección, pero aquí está el manubrio de la motocicleta. Por tanto, las piernas se van a fracturar en el manubrio de la motocicleta. Lo típico que nosotros vemos en incidentes de conductores de motocicleta por impacto frontal de alta energía son fracturas de fémur y lesiones en la pelvis. ¿Ya? Son lo que usted casi en el 100% de los casos se va a encontrar, en mayor o menor medida, pero es lo más probable que se va a encontrar. Y lo otro, como ven, este conductor, además de salir directo hacia adelante, chocó de frente. La importancia de usar un casco. Es impresionante la cantidad de motociclistas que nosotros vemos en la calle sin casco, sobre todo en ciudades más pequeñas, donde dicen, no, aquí nunca me va a pasar nada. Bueno, ¿qué pasa si el conductor de la motocicleta va sin casco? Lo más probable es que tenga una lesión de cráneo. ¿Ya? Y en este caso vemos cómo el cráneo, ¿cierto?, se proyecta, choca con una estructura rígida, que en este caso podría ser el marco del automóvil, y vemos con presión, vemos que el cráneo y el cerebro se comprimen, nuevamente con presión, ¿cierto? Todo se desplaza hacia adelante. Además, vemos que las fracturas de cráneo hacen que parte de los huesos del cráneo se introduzcan al cerebro, y no nos olvidemos también del cizallamiento. Acá vamos a tener lesiones por cizallamiento. El cráneo se detuvo de forma brusca, pero el cerebro siguió la trayectoria. Entonces aquí vamos a tener, lo más probable, hemorragias importantes. ¿Por qué? Porque el cerebro está unido al cráneo por vasos sanguíneos. Entonces vamos a tener cizallamiento, corte de esos vasos sanguíneos, y aquí es donde nosotros nos encontramos con un TEC abierto, y aquí probablemente un TEC cerrado. ¿Bien? Entonces, también, una vez más, recordar la importancia de la cinemática del trauma. Pero reconocer la cinemática del trauma no nos sirve de nada si no asociamos el evento traumático con la anatomía de nuestra víctima. Entonces, recordar, repasar siempre anatomía. Y en este caso que estamos hablando del sistema musculoesquelético, nos vamos a referir, obviamente, a las estructuras anatómicas, ¿cierto?, de los huesos, de los músculos y además de toda su estructura vascular. ¿Ya? Lo más probable es que en pacientes de trauma nosotros encontramos lesiones musculoesqueléticas. ¿Ya? Esto es lo más probable. Quizás nos vamos a encontrar hemorragia, quizás nos vamos a encontrar quemaduras, pero siempre vamos a tener en algún grado lesiones del sistema musculoesquelético. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el trauma genera compresión y cizallamiento. ¿Qué puede ocurrir acá? Que yo llego a la escena, veo una víctima, vamos a suponer ahora una persona que estaba trabajando una obra, ¿cierto? Y le cayó un cuerpo pesado sobre su pierna y vemos una tremenda fractura, ¿ya? Una fractura de tobillo, incluso podemos ver una abulsión de tobillo, una tremenda lesión. Y lo que nosotros tenemos que entrenarnos siempre es que cuando llegamos a la escena no nos tenemos que distraer por las características de la lesión, sino que siempre debemos hacer la evaluación completa, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que tener presente en este tipo de eventos donde siempre vamos a tener lesiones musculoesqueléticas.
Nunca distraerse, como dice acá, nunca distraerse en una fractura y siempre realizar la evaluación completa. ¿Qué puede ocurrir? Suponga usted que llega a una obra donde a un maestro, ¿cierto?, que no estaba con su zapato de seguridad o lo que sea, se le salió, no sé, o el cuerpo extraño que le cayó fue tremendamente grande, que le aplastó y le reventó un pie. Literalmente le reventó un pie. Usted si se enfoca en ese pie lesionado, puede que no se dé cuenta que el paciente está con una frecuencia respiratoria alterada y con una frecuencia de pulso alterado. Entonces usted va a estar súper concentrado en la lesión física del pie y no se va a dar cuenta que el paciente se está muriendo porque además tuvo otro tipo de lesión que genera una hemorragia interna, porque está con una hipovolemia, porque está con una hipoxia y se va a morir finalmente porque no pudo respirar porque el corazón dejó de latir, ¿ya? Entonces, nunca distraerse con las características de la lesión física o la fractura y siempre, siempre, siempre hacer la evaluación completa. Ya vamos a hablar sobre cómo hacer la evaluación completa. Luego tiene que detectar las lesiones musculoesqueléticas que podrían generar muerte, porque hay lesiones musculoesqueléticas que son menos graves y otras que son más graves. Las vamos a ver también en esta sesión. Y también identificar los mecanismos de lesión y explorar otras posibles lesiones. ¿A qué me refiero con eso? Si este maestro que estaba en la obra se le cayó un muro de hormigón, se le cayó sobre su costado, lo más probable es que le haya fracturado la tibia, por ejemplo. Le fracturó la tibia. Si nosotros nos olvidamos del resto del cuerpo y nos enfocamos en la fractura de tibia, no vamos a pensar que a lo mejor el muro de hormigón le aplastó los intestinos y está teniendo una hemorragia abdominal porque se rompió un intestino. Entonces, identifique la causa de la lesión. Y en base a la causa de la lesión, usted dice, ojo, es verdad, se fracturó la tibia, pero tenemos que revisar abdomen, tórax, tráquea, cabeza, tenemos que revisar todos. ¿Bien? Esa es la recomendación siempre. ¿Bien? Y lo primero que vamos a hacer desde el punto de vista musculoesquelético, una vez que ya hayamos revisado la indemnidad general del cuerpo, es tratar de llevar a posición anatómica la estructura que se rompió siempre y cuando tengamos entrenamiento. ¿Ya? Y aquí voy a ser bien insistente, siempre y cuando tengamos entrenamiento. Una luxación probablemente no genera un impacto tan grande como una fractura. Sin embargo, la luxación hay que recordar que se produjo por compresión y si hay compresión probablemente haya habido cizallamiento. Si el cizallamiento lesionó algún vaso sanguíneo y usted intenta reacomodar una luxación sin tener el entrenamiento necesario, usted puede romper ese vaso sanguíneo que quedó lesionado y usted va a generar una hemorragia. Lo mismo en el caso de una fractura. Puede ser una fractura expuesta a una fractura normal, ¿cierto? Una estándar, perdón, que usted no tiene vista de rayos X, entonces usted no sabe cuáles son los vasos sanguíneos que se rompieron. Si usted intenta reducir o reacomodar la estructura anatómica sin el entrenamiento, podemos generar mayor lesión. Entonces, aquí es súper importante esto. Si es que hay entrenamiento, intentamos llevar a posición anatómica antes de transportar a la víctima. Y aquí es donde las personas que están más calificadas, el personal del SAMU, los técnicos de enfermería, el personal médico, el personal paramédico, los proveedores de primer auxilio que estén bien entrenados, podrían intervenir. Muchas veces el ímpetu con el que nosotros llegamos a ayudar a una víctima puede jugarnos en contra. Como les comentaba, yo soy reservista de ejército y en el ejército siempre decimos, la falta de motivación y el exceso de motivación son malos, ¿ya? El exceso de ganas de ayudar puede traernos consecuencias. Entonces, siempre entrenarse, 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 ¿ya? En esta imagen, por ejemplo, que vemos una placa radiológica, se identifica ahí donde está la lesión, ¿verdad? Me imagino que se dan cuenta. Vamos a asumir que sí. ¿Ya? Aquí está la lesión. Fíjese la columna lumbar. Está totalmente discontinua. Acá, por ejemplo, si usted no está bien entrenado y trata de reacomodar a esta víctima, podría generar tremendos daños posteriores. ¿Ya? Muchas veces nosotros necesitamos de apoyo imagenológico. ¿Bien? Yo les dije, yo soy tecnólogo médico, si bien mi especialidad es oftalmología, hay otros especialistas que son de imagenología y ellos se encargan de las posiciones radiológicas. Aquí vemos una misma víctima, donde vemos en una imagen antero-posterior, ¿cierto? Que claramente aquí hay una lesión de este dedo, pero en una imagen la luxación
no parece tan grande como en esta otra imagen. Fíjense que acá se ve un poco desplazado nomás las falanges de este dedo. Sin embargo, en una posición más lateralizada, vemos que la luxación es completa, ¿ya? Por tanto, si no hay entrenamiento, mejor dejarlo quietito como está y llevarlo a un centro asistencial. Si usted tiene entrenamiento, puede traccionar y reubicar en su posición anatómica, ¿ya? Sigamos con las características que vamos a reconocer nosotros en todo trauma musculoesquelético. Repasar un poquito de anatomía, acordarse, ¿cierto?, de los 206 huesos que tenemos en nuestro cuerpo, acordarse que esto además está asociado a un sistema muscular, y estos músculos tienen músculos y tendones, así como los huesos tienen huesos y ligamentos, y esto además acordarse que está asociado a un sistema circulatorio, ¿ya? Por eso no es tan fácil llegar y movilizar a una víctima que está lesionada. Por eso la importancia de por lo menos tener estos cursos de actualización para conversar un poco al respecto, ¿ya? Como ven, la estructura es compleja, ¿ya? No se trata solamente de los huesos, sino que están los músculos y los vasos sanguíneos. Entonces, el tipo de daño que puede ocurrir puede ser mayor o menor, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a clasificar entonces las lesiones entre aquellas que son lesiones musculoesqueléticas que ponen en riesgo la vida, como esta fractura expuesta del fémur, donde vemos que la epífisis, la cabeza del fémur, está todavía dentro del cuerpo, pero la diáfisis está saliendo. ¿Y por qué sabemos que esta lesión pone en riesgo la vida? Porque los vasos sanguíneos que pasan por el fémur son tremendamente grandes. Entonces, si se rompió esta fractura, esos vasos sanguíneos están sangrando por dentro y la víctima puede morir por una hemorragia sanguinante. Entonces, la lesión musculoesquelética más importante es aquella que pone en riesgo la vida. También nosotros podríamos encontrar lesiones musculoesqueléticas que por sí solas no arriesgan la vida del paciente, pero están asociadas a otras que sí ponen en riesgo la vida del paciente. Como por ejemplo, lo que les comentaba del maestro que se fracturó la tibia, que tiene una fractura, ¿cierto? Pero el motivo, la causa de la lesión fue este pastelón de hormigón que le fracturó la tibia y además le perforó un intestino. Entonces, tenemos fracturas que no ponen en riesgo la vida, pero están asociadas a otras lesiones que sí ponen en riesgo la vida. Por ejemplo, una lesión deportiva. Aquí vemos una víctima, ¿cierto?, que sufrió un trauma en la cabeza, y si bien la fractura no es espectacular, vemos que es una fractura de cráneo, y esta fractura de cráneo puede lesionar el cerebro, y una lesión importante del cerebro puede generar la muerte. ¿Ya? Entonces, no solamente enfocarse en la fractura, sino que además entender todas las posibles lesiones asociadas que podrían poner en riesgo la vida. Y por último, están las lesiones musculoesqueléticas aisladas que por sí solas, ni por asociación, ponen en riesgo la vida. ¿Ya? Por ejemplo, una fractura de radio de cúbito, ¿ven? Como se ve en esa imagen. Entonces, veamos algunos ejemplos. Y aquí me gustaría que trataran de dar sugerencias a ustedes. Un paciente salta a través de una ventana, cayendo, ahí no es vayendo, es cayendo de pie. La sospecha de lesión primaria, ¿cuál debiera ser? ¿Qué es lo que ustedes esperarían como lesión primaria? El paciente saltó de un segundo piso desde la ventana y cayó parado. ¿Cuáles serían las lesiones primarias que usted esperaría ver? Una lesión en el pie. Ok, es lo primero que nosotros esperaríamos ver, ¿cierto? Una lesión de pie, una fractura de pie, que puede ser el astrágalo, puede ser el calcáneo, pueden ser los huesitos pequeños del pie. ¿Y algo más? ¿Dónde termina el pie? Quizá una rodilla. Raúl, es la rodilla, ok. La rodilla ya pasa a ser lesión secundaria, pero también nosotros lo esperaríamos. El pie, nosotros vamos a considerar en este caso el pie desde las falanges de los dedos hasta el tobillo. Entonces nosotros vamos a esperar lesiones calcáneas, astragalianas, o podríamos también ver en la cabeza distal, ¿cierto? En la epífisis del peroné. ¿Cuál es el peroné? El peroné usted se lo puede tocar en el tobillo por fuera, ¿ya? Si usted toma su tobillo por dentro, el tobillo que está por dentro es de la cabeza de la tibia. El tobillo que está por fuera es de la cabeza del peroné. Y el peroné es un huesito sumamente delgado. Entonces, lo más probable es que tengamos lesiones del talón o del tobillo como lesión directa. ¿Y cuáles podrían ser lesiones secundarias? Ya Raúl nos comentaba lesiones de rodilla. Efectivamente, por compresión, la tibia va a empujar hacia arriba
y va a lesionar la rodilla. Pero ¿qué más podría ocurrir? Lesiones de cadera, muy bien Fabián, podríamos, ¿cierto? El fémur podría seguir por compresión hacia arriba, generar una luxación del acetábulo o una fractura del acetábulo y una lesión de cadera. ¿Algo más aparte de lo musculoesquelético que se le ocurra? Y aquí recordamos la importancia de recordar anatomía. Esta cosa no tiene por qué saberla una persona, ¿ya? Pero cuando a una persona le interesan los primeros auxilios de rescate, sí tiene que reforzarlo. Imagínense usted esta persona que saltó al segundo piso y cayó parado. Pensemos en el abdomen. Los intestinos están sueltos dentro del abdomen. Entonces, cuando uno cae, ¿cierto? Los intestinos pasan de largo. Ahí Michael nos habla de la pelvis, recordar todas las estructuras pelvianas también, ¿cierto? Las estructuras blandas pelvianas, uretra, por ejemplo, los riñones, ¿ya? También van a seguir de largo. ¿Por qué? Porque el suelo hizo que la persona frene de golpe, pero los riñones siguieron de largo. Piensa en el hígado está a mano derecha, arriba, casi empezando las costillas. Entonces el hígado se va a seguir el recorrido hacia abajo. Entonces ahí pensamos en todas las lesiones secundarias que están asociadas a este trabajo. ¿Me van entendiendo la dinámica? Espero. Veamos un segundo ejemplo. Paciente involucrado en una colisión de motocicleta contra un poste telefónico y golpea su cabeza. Las lesiones primarias esperadas, ¿cuáles serían? Pueden escribir o pueden hablar, ¿cierto? Simón, ¿lo escucho? Puede ser la fractura del fémur, también en la cabeza, puede ser TEC abierto, cerrado. Bien, justamente como veíamos recién, ¿cierto? También ahí sus compañeros hablan de lesiones cervicales o craneales. Muy bien. ¿Y qué más podríamos encontrar nosotros? Pensemos ahora en lo que no es músculo esquelético. Por ejemplo, un neumotórax a tensión por un trauma contuso de la caja torácica. El paciente se fue de frente, chocó con su cabeza, pero sabemos que la cabeza no está separada del cuerpo. Entonces el tórax se va de frente contra este poste de luz, se fractura las costillas y los pulmones se lesionan. De nuevo, acordarse siempre de las lesiones primarias y secundarias y acordarse siempre que no hay que distraerse en la fractura, sino hay que evaluar cuáles son las lesiones que pueden causar la muerte de la víctima. Por último, un pasajero en una colisión vehicular sufre impacto lateral. A considerarse los traumatismos primarios, ¿cuáles esperaríamos? Va a una colisión vehicular y lo chocan de lado. Zona torácica, muy bien, lesiones torácicas. ¿Qué más? Bueno, de las lesiones torácicas podemos pasar siempre a lesiones de pulmón, ¿cierto? Lesiones de las venas importantes, lesiones de, podría ser si es que es del lado derecho, lesiones de hígado, si es que es del lado izquierdo, lesiones de vaso. Bueno, ese es el ejercicio. Entonces, dadas estas características, nunca hay que olvidarse de la evaluación primaria antes de la secundaria y la primaria debe seguir siempre el orden del X, A, B, C, D, E. ¿Qué es lo que es el X? Evaluar las hemorragias exsanguinantes que podrían estar asociadas al trauma. Luego la vía aérea, luego la ventilación, luego la circulación, después evaluar la discapacidad de la víctima y la exposición. ¿Ya? Siempre siguiendo un orden lógico, ¿cierto? Que por todos ustedes conocido, seguridad de la escena, evaluar el riesgo de hemorragia, ahí vemos la X, verificar la vía aérea, capacidad ventilatoria, circulatoria, discapacidad y la exposición, que es lo mismo que les dije recién. Nunca olvidarse de esto, X, A, B, C, D, E. Y el X es lo más importante porque pueden ser hemorragias exsanguinantes. Luego de verificar eso, podemos pasar a la evaluación secundaria, donde si es posible podemos retirar la ropa de la víctima para exponer la lesión y evaluar qué es lo que yo puedo y lo que no puedo hacer. ¿Ya? Las lesiones de pelvis, de cintura escapular o de cintura pélvica, lo ideal es dejarla a personal que esté bien entrenado, por la cantidad de vasos sanguíneos que pasan tanto en la pelvis como en la zona de las clavículas. ¿Ya? Entonces, eso, ojalá la movilización, dejarla para el personal más entrenado.
Tratar de obtener la mayor cantidad de información de la víctima sobre el mecanismo de lesión para asociarlo a la cinemática, ¿cierto? E indagar sobre la presencia o ausencia de dolor en las extremidades. Esto nos habla de posibles lesiones neurovasculares. ¿Qué más debo considerar? Evaluar articulaciones en base a crépitos, tejidos blandos, ¿cierto? Que pueden haber lesiones, heridas producto de las fracturas, ver la perfusión. A veces una fractura, una luxación o un esguince comprime un vaso sanguíneo y no deja que la circulación continúe, y si la lesión, por ejemplo, es de rodilla o de tibia, a veces el pie pierde sensibilidad, porque la fractura lesionó un vaso sanguíneo o, desde la función neurológica, lesionó un nervio. Y ahí está asociado la pérdida de función neurológica motora sensitiva. Acá hay un cuadrito que ustedes le pueden sacar una foto o lo van a tener después en la grabación, donde yo doy algunas recomendaciones, bueno, no yo, otros autores en realidad, yo lo traigo acá a colación nomás. Se dan algunas recomendaciones de cómo evaluar, ¿cierto?, una lesión articular, cuáles son las características físicas que va a tener esta lesión articular y la dirección del trauma. Entonces, cuando usted quiere evaluar un codo, un tobillo, aquí se dan recomendaciones, por ejemplo, de cuál es la dirección que toma la luxación. ¿Ya? Siempre la dirección de la luxación se relaciona con la porción distal de la extremidad que está lesionada. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si se luxó mi rodilla derecha, por ejemplo, y resulta que ahora tengo la tibia, es decir, tengo la canilla, más adelante que el fémur, ¿ya? Porque se luxó, ¿cierto? Mi tibia completa se fue para adelante. Entonces tengo la canilla más adelante que el fémur. ¿La luxación será anterior o posterior? ¿Será que la tibia tuvo una luxación anterior o será que el fémur tuvo una luxación posterior? Lo correcto es considerar la porción distal, o sea, lo que está más lejos. El fémur, el muslo, está más cerca que la tibia. Entonces, si la tibia está más adelante que el fémur, nosotros hablamos que la luxación es anterior. Siempre manda la porción distal. Por ejemplo, si un dedo de mi mano, yo tengo mi dedo índice, por ejemplo, y la puntita de mi dedo, donde está la uña, está luxado y está detrás, está más hacia la palma de mi dedo, la luxación es posterior. O sea, es en relación a la anatomía, ¿cierto? Nosotros vamos a considerar en posición anatómica posterior porque es la porción distal la que va a mandar la dirección de la luxación. Entonces, este cuadrito yo se lo dejo ahí como resumen. También les traigo acá cómo evaluar la porción neurosensorial en caso de lesiones musculoesqueléticas. Por ejemplo, si yo tengo esta lesión, ¿ya? Si usted se entera de que la persona tiene esta lesión, la sensorialidad que debo explorar está en esta porción anatómica. La porción motora, la alteración motora, perdón, la voy a evaluar en esta porción anatómica y así voy a identificar cuál es el nervio que está alterado. Aquí en este cuadro resumen les traigo la evaluación neurosensorial tanto para las extremidades superiores como para las extremidades inferiores. ¿Ya? Esto en realidad es para que lo tengan de repaso, no es necesario explicarlo porque es anatomía nada más. ¿Ya? Bueno, vamos avanzando porque siempre yo me entretengo harto hablando y me voy atrasando. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Bien, perfecto. Ya, hablemos un poco ahora de la inestabilidad que generan las lesiones. Hablando de fracturas, ¿cómo nosotros vamos a proceder en caso de fractura? Siempre evaluar si es que existe la hemorragia que produce esta fractura. Es lo primero. Recordar X, A, B, C, D. Siempre partir por la evaluación de la hemorragia. Y si es una fractura expuesta, por ejemplo, vamos a tener claramente una lesión vascular con hemorragia. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esta hemorragia? La recomendación que nos da el NAEMT y nos da a través del PHTLS es que sea por compresión directa, ¿ya? O sea, comprimir, apretar con gasa compresiva, ¿cierto?, la herida por donde está saliendo la sangre. Algunos también hacen mención a los torniquetes, y la verdad es que el torniquete igual sirve, ¿ya? Pero el torniquete, nosotros, por ejemplo, en el ambiente táctico operativo, lo consideramos primera opción, siempre. Pero en este caso, en una lesión civil, nosotros podríamos hacer uso de una compresión directa, ¿ya? ¿Y qué hacer con el hueso que está salido?
pensemos en una fractura expuesta, ¿qué hacer con el hueso que está salido? Bueno, ese huesito hay que limpiarlo, ¿cierto? Que mantenerlo humedecido con una gasa limpia, ojalá estéril, con solución salina o con agua estéril, y lo cubrimos. Uno lo hace para eliminar cualquier suciedad que esté en el hueso, ¿no? Porque pensemos que esto ocurrió en la calle o en el cerro, lo que sea. Pero siempre en pabellón a la víctima de nuevo le van a limpiar el huesito, le van a limpiar la herida y todo. Entonces lo que vamos a hacer es más que nada para evitar la sobreexposición, ¿ya? Entonces compresión directa para controlar la hemorragia y cubrir con gasa limpia, humedecida, ¿cierto? El hueso que está saliendo. No intenten reubicar el hueso, no empujen el hueso para ponerlo en su posición nuevamente, porque eso podría generar una ruptura de un vaso sanguíneo importante y podríamos nosotros mismos matar a la víctima, ¿ya? Así que dejarlo así fijo. Hay veces en que el hueso se reduce solo, se reincorpora solo. Si el hueso se reincorpora solo a la pierna, déjelo ahí nomás y va a ser más fácil ferulizar al paciente, va a ser más fácil poner las férulas. Pero usted no empuje el hueso a la posición normal, ¿ya? Si es que está suficientemente entrenado, uno puede traccionar la extremidad desde distal. Por ejemplo, si hay una fractura en el brazo, usted tira desde la muñeca; si hay una fractura de la pierna, tira desde el tobillo. Pero si es que está bien entrenado. Si la fractura está reducida, si el hueso se reincorporó solo, es mucho más fácil, ¿ya? La recomendación es entrenarse, ¿ok? Siempre que hagamos esto es para poner una férula, para poner un material rígido, ¿cierto? Que deje inmovilizar la extremidad del paciente. Entonces, siempre que usted quiera poner una férula, considere que no queden espacios vacíos, ¿ya? La férula puede ser una tabla, puede ser una malla, puede ser cualquier cosa rígida que impida el movimiento de la extremidad. Entonces, usted lo va a poner pegada al hueso que está fracturado, ¿cierto? Pero es probable que entre la férula y la extremidad queden espacios. Entonces hay que rellenarlo eso, con algodón, con esponja, con calcetines, con lo que sea, cosa que realmente quede inmovilizada el brazo o la pierna, la extremidad, lo que sea. Retirar anillos, argollas, pulseras, lo que sea. ¿Por qué? Porque la lesión, una vez que se produzca, va a generar inflamación. Y si la extremidad se inflama y hay un anillo o hay una pulsera, esto puede cortar la circulación. Entonces, retirar todas las alhajas para evitar estos problemas de vascularización. Valorar siempre la condición sensorial del paciente. Si el paciente se fracturó el fémur, se fracturó la tibia, se fracturó el húmero, el cúbito, el radio, lo que sea, usted va a tocar el pie o la mano, dependiendo de la extremidad, y usted va a ver si el paciente puede mover los dedos o si siente cuando usted le toca los dedos. Esto lo va a hacer antes de poner la férula y lo va a hacer después de poner la férula. Si después de poner la férula el paciente pierde sensibilidad y antes de poner la férula el paciente tenía sensibilidad, cuidado, puede que estemos haciendo algo mal, ¿ya? Puede que estemos lesionando más a la víctima. Entonces siempre evaluar antes y después de poner la férula. Esto de elevar las extremidades cuando hay hemorragia no se recomienda hasta que esté puesta la férula, ¿no? Porque si yo elevo la extremidad de la víctima antes de poner la férula, puede que yo lesione más esa fractura. Pero una vez que ya está con la férula puesta, sí puedo elevar la extremidad y eso va a aliviar un poco el dolor y va a bajar la inflamación, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, ya habíamos hablado de eso, ¿cierto? De los tipos de fractura. En este caso, la fractura expuesta, ¿cierto? O abierta, que está ahí. Tenemos el hueso que sale de la piel, ¿cierto? Aquí hay lesiones musculares, lesiones vasculares, lesiones neurológicas y el hueso está saliendo. Entonces, controlar la hemorragia con compresión, cubrir con gasa húmeda y no poner el hueso de nuevo en su lugar. En el caso de la fractura cerrada, es más fácil poner la férula porque no se ve tan desalineada la estructura. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de fractura cerrada y aquí un ejemplo de fractura expuesta. ¿Ya? No hay que asustarse obviamente con esto. Recordemos que no nos tenemos que concentrar en la fractura, sino que tenemos que ver la lesión general de la víctima. En el caso de luxaciones, es menos agresivo, ¿cierto? Lo que nosotros vemos porque no vemos esta lesión importante de tejidos blandos, pero sí esto puede generar mucho dolor y una limitación en la movilidad. Entonces, la recomendación siempre es pensar que toda luxación puede estar asociada a una fractura. Entonces, lo vamos a tratar como si fuera una fractura cerrada. No mover, no traccionar si no hay entrenamiento. Si está entrenado, puede movilizar, volver a la posición anatómica, puede traccionar siempre y cuando decida en el mismo momento.
Una luxación que no se reduce de inmediato puede generar mucho dolor y puede generar mucha lesión nerviosa incluso, si nosotros no sabemos hacerlo ya pasado mucho rato. Entonces, si usted lo puede intervenir de inmediato y está entrenado, reduzca. Si no, espere el centro asistencial donde el paciente generalmente es sedado para poder realinear la articulación que está luxada. ¿Ya? Bueno, ahí está lo mismo que les decía recién, y vamos a aplicar frío para ayudar a reducir el dolor. ¿Qué es lo que hace el frío? El frío evita la inflamación. Y al bajar la inflamación y además quitar la sensibilidad de las células nerviosas, nosotros bajamos la inflamación y hacemos que la víctima tenga menos dolor. ¿Ya? Entonces, frío para la analgesia. Nada de pastillas. ¿Ya? No hagamos uso indebido de la farmacoterapia. Nada de pastillas ni analgésicos porque eso puede intervenir negativamente en la terapia que le va a dar el médico después en el centro asistencial. Vamos a referirnos a esguince rápidamente. El esguince genera mucho dolor, hay edema y hay hematoma. El hematoma puede o no estar presente. Aquí vemos, ¿cierto?, las características típicas de un esguince. El esguince más grave, el esguince grado 3, podría estar asociado a fractura también. Entonces, asumir, mientras no tengamos acceso a rayos X, asumir que puede haber una fractura. El esguince grado 1, grado 2, a veces la víctima puede caminar con dolor, pero puede caminar, no hay inestabilidad. Entonces, no es tan probable que esté asociado a una fractura. Pero en esta diapositiva estamos hablando de inestabilidad asociada al esguince. Entonces, vamos a asumir que puede haber una fractura. ¿Ya? Recordar siempre X, A, B, C, D, E y evaluar función lógica antes y después de fibrilizar, siempre a distal. ¿Ya? Inmovilizar hasta confirmar con imagenología, hasta sacar rayos X. Ahí recién vamos a ver si hay o no hay fractura. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Va a inmovilizar, va a evaluar siempre que no hayan otras lesiones que afecten la vida de la persona y frío para calmar el dolor y bajar un poco la inflamación. ¿Ya? Algunas lesiones específicas también que podríamos encontrar. ¿Cómo tratar las hemorragias? Ya dijimos, siempre que esté entrenado con presión directa. Si hay entrenamiento con uso de torniquete, utilícelo. No está hoy día tan discutido el tema del uso del torniquete. ¿Por qué es importante controlar la hemorragia en los casos de fractura? Tanto en fracturas abiertas como cerradas. Porque los huesos producen sangre. Recordemos que existe la inyección intraósea. Recordemos que existe la farmacoterapia intraósea, donde los fármacos se ingresan al hueso, a la médula, y de ahí pasan a la circulación sanguínea. ¿Por qué? Porque los huesos producen sangre. Entonces, si se rompe un hueso, obviamente vamos a tener hemorragia. ¿Cuál es la tasa de pérdida de sangre que puede tener un hueso? Si nosotros se nos fractura una costilla, probablemente no tengamos tantas lesiones. Pero si se nos fractura la parrilla costal completa, podemos tener una hemorragia tan grande como una fractura de fémur o de pelvis. Generalmente se dice que fracturarse 8 costillas puede ser tan grave como fracturarse la pelvis. Acá hay una tablita que les permite a ustedes calcular cuánta sangre es lo que podría estar perdiendo una víctima dependiendo del hueso que se fracturó. ¿Ya? Si se fijan, las costillas como son individuales y son pequeñitas, son las que generan menor pérdida de sangre. Pero usted comprenderá que si alguien tiene un trauma suficientemente fuerte como fracturar una costilla y tenemos una parrilla costal completa, es tremendamente probable que la fractura sea de más de una costilla. ¿Ya? Entonces aquí vemos cuánta sangre se pierde por fractura de un hueso. Estos 3 primeros niveles van a generar sintomatología y semiología. Sin embargo, puede tratarse relativamente de manera simple. Desde la tibia en adelante, de 500 ml a 1 litro, ya podemos generar una hipovolemia grave. Y de 1 litro para arriba, el paciente se puede morir. Si el paciente pierde de 1 a 2 litros, se tiene altas probabilidades de morir. Y la fractura de pelvis, que generalmente está asociada a más de 2 litros de pérdida de sangre, es tremendamente probable que la persona muera por una hipovolemia por hemorragia interna. ¿Ya? Entonces, atención acá, reconocer siempre cuál es el hueso que está fracturado y cuál es la fractura más grave, porque esta va a estar asociada a una hipovolemia o pérdida de sangre que puede ser mortal. Volvemos, ¿cierto?, a hablar de la fractura pélvica. Antes se hablaba, ¿cierto?, que evaluar la pelvis se debía hacer abriendo el libro y cerrando el libro, es decir, aquí tengo una foto, parece, sí, poner una mano, el examinador, ¿cierto?, ponía una mano a cada lado de la cadera y abría la cadera
y después cerraba la cadera. Y de esa manera uno veía que la cadera estaba rota. Hoy día la recomendación es solamente cerrar la cadera. Si la fractura está, usted la va a identificar fácilmente cerrando el libro, o sea, traccionando hacia medial. Si la fractura no está, usted la va a generar al abrir la cadera, ¿ya? Entonces la recomendación hoy día es solamente hacer la evaluación del libro cerrado, es decir, poner una mano a cada lado de la cadera y juntarla, como cerrando un libro. Nos vamos a olvidar de abrirlo porque se ha demostrado que eso genera fracturas cuando estas no estaban presentes y estaba medio inestable en la cadera, ¿ya? Si vemos eso, de inmediato paramos todo el resto de la evaluación y esto se convierte en prioridad, ¿ya? Porque ya vimos que, fíjense, ya vimos que una fractura de pelvis es tremendamente grave porque genera hemorragia masiva, ¿ya? Fractura de fémur también tremendamente importante porque la arteria femoral, ustedes la han escuchado, ¿cierto? Es súper grande y puede generar hemorragias importantes. Siempre inmovilizar, y si hay entrenamiento suficiente, hacer una tracción desde el tobillo. Hay férulas especiales que atornillan, ¿cierto?, unos dispositivos al pie y después uno va girando una manivela y ese tornillo va tirando el pie. Y al tirar el pie, estira el fémur y reposiciona anatómicamente. Sin embargo, requiere de instrumentos más especializados, entonces usted en el primer auxilio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inmovilizar y siempre y cuando esté con entrenamiento va a traccionar para tratar de ubicar en la posición anatómica, ¿ya? ¿Cuándo no va a hacer tracción? Cuando hay avulsión o amputación del pie, ¿ya? Porque obviamente no está el pie, o está muy probable que usted traccione y usted mismo le arranque al pie a la persona. O si hay fractura de sospecha, hay sospecha de fractura de rodilla, ¿por qué? Porque usted, por tratar de enderezar el fémur, va a terminar de fracturar la rodilla, ¿ya? Recordar de nuevo la cinemática del trauma. Ahí vemos una imagen, ¿cierto? Donde tenemos una fractura de fémur. Generalmente, cuando nosotros tenemos un trauma importante por explosiones, cosa que es poco común en el ambiente civil, ¿ya? Pero en el ambiente táctico, cuando tenemos explosiones por minas antipersonales o por dispositivos de presión improvisados, toda fractura de fémur generalmente está asociada a fractura de pelvis, ¿ya? Así que igual considerarlo dentro de las posibilidades. Traumas de cabeza, la lesión cerebral traumática producto del trauma es tremendamente mortal, ya incluso la OMS para el 2020 la consideró la principal causa de muerte por trauma, ¿ya? Y generalmente asociado a trauma por vehículos de motor. Recordar la anatomía, ¿cierto? Aquí tenemos los huesos del cráneo, ustedes saben que esta es una bóveda ósea dura que se encarga de proteger el cerebro, y como veíamos delante, un trauma que genera fracturas de cráneo podría producir hundimiento del cráneo, ¿ya? Con huesos que se introducen al cerebro, y además si es un trauma en una dirección específica, podemos generar un cizallamiento por el cerebro que sigue el recorrido a la velocidad de impacto, ¿cierto? Entonces, lesiones de cráneo son muy probablemente asociadas a lesión cerebral traumática, ¿ya? Recordar, ¿cierto?, la anatomía. ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros en un paciente que nos va a indicar de una lesión cerebral traumática? No sé si ustedes se acuerdan de un video que salió en 2019, cuando hubieron manifestaciones en todo Chile. Bueno, en Providencia había un grupo de manifestantes que estaba botando un semáforo, me parece, y el semáforo, el poste completo cayó y le cayó sobre la cabeza a una niña. No sé si ustedes recuerdan esa imagen, pero cuando uno ve esta escena y uno ve el video y uno se da cuenta de inmediato que la víctima cae y su cuerpo adoptó una posición bien particular, que puede ser cualquiera de estas dos posiciones, ¿ya? La primera se llama posición de decorticación y la segunda se llama posición de descerebración, ¿ya? O en algunos textos dice decorticamiento y descerebramiento, ¿ya? Pero me suena mejor decorticación y descerebración. Si la víctima tiene un trauma contuso en la cabeza y adopta esta posición donde las piernas se tiran, los pies quedan rígidos y los brazos se recogen, ¿ya? Hay una lesión cortical, sí o sí. Sí o sí hay una lesión cortical. El paciente, si no lo tratamos rápido, se va a morir. O sea, en cosa de minutos se va a morir. Y también puede ocurrir, como se ve en la imagen, que el paciente estira los pies, ¿cierto? Y estira los brazos y se ponen rígidos.
igual como un ataque epiléptico tónico. ¿Ya? Se estiran los brazos y se van hacia afuera las manos, y esa es una posición de descerebración, que también es una lesión cerebral traumática que va a llevar a la muerte. Incluso aquí la terapia es de oxigenoterapia. Entonces aquí los primeros auxilios van a ser reconocer esto. Algunos dicen, pucha, primer auxilio no voy a hacer nada, no tengo nada, no tengo oxígeno para poner. No, está equivocado. El primer auxilio incluso significa reconocer las características de esta víctima para trasladarla de inmediato al hospital. Aquí, obviamente, usted no se va a preocupar de una tracción para inmovilizar una tibia, no se va a preocupar de una lesión superficial de herida, no. Esto hay que llevarlo urgente porque el paciente se va a morir, ¿ya? Por una lesión cerebral traumática asociada a la fractura de cráneo. También puede estar asociado esto a traumas oculares, nasales, dentales, si es que las fracturas son frontales, ¿cierto?, en la cara. Aquí vemos una imagen, ¿cierto?, de un trauma lateral, donde vemos que el cráneo está hundido y un golpe de esta magnitud, si es con un objeto pequeño, va a generar un trauma localizado, pero si el objeto es grande, puede generar trauma y fracturas de cara. Y aquí es donde nosotros reconocemos las fracturas Lefort. Yo en oftalmología, así como los dentistas en odontología, vemos muchas de estas. A mí me ha tocado trabajar junto con los dentistas a veces en tratamiento de fracturas tipo Lefort, que son estas, ¿ya? Nosotros podemos encontrar Lefort tipo 1 o tipo A, que son fracturas de mandíbula, Lefort tipo 2, que son mandíbula y órbita, donde incluso la nariz es como que se va a salir de la cara, y fracturas que atraviesan completamente las órbitas de ambos ojos del paciente. ¿Ya? Entonces son las fracturas probables que nosotros vamos a encontrar acá. Aquí puede ocurrir hemorragias también, y si usted hace compresión, lo más probable es que hunda los huesos de la víctima al interior del cráneo. Entonces aquí la compresión no está tan recomendada. Tampoco podemos poner un torniquete, entonces ojalá contar con material hemostático. Si bien son insumos más específicos, podríamos contar con material hemostático que nos va a ayudar a controlar la hemorragia. ¿Ya? Poner atención a la inmovilización, hay que saber utilizar un cuello cervical. Los pacientes que tienen lesión cerebral traumática claramente sufrieron lesiones cervicales. Entonces hay que saber utilizar un collarín cervical, medirlo y poder ubicarlo. Súper importante. Pero cuando usted pone su collarín cervical, no puede quedar muy apretado, porque si usted lo aprieta mucho, puede generar una lesión de las carótidas o de la tráquea. ¿Ya? Entrenarse en cómo saber usar un collarín cervical. Si se requiere, si la audiencia así lo considera, podríamos nosotros hacer algunos talleres prácticos virtuales también sobre el uso de collarín cervical. Vamos a tratar de hablar de eso. ¿Qué más tengo acá? Trauma vertebral. El trauma contuso vertebral también es tremendamente delicado porque podemos dañar, ¿cierto?, la médula espinal, y eso puede generar desde paresias, desde plegias hasta la muerte, ¿ya? Dependiendo de la profundidad del daño. Y en el trauma vertebral están ampliamente documentadas las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Las primarias son las que ocurrieron por efecto del trauma. Las secundarias son las que producimos nosotros por no saber tratar bien a este paciente. Ya recordemos la anatomía, tenemos muchas vértebras nosotros, cervicales, dorsales, lumbares. También recordar que tenemos el atlas y el axis, que son las primeras dos vértebras que sostienen el cráneo, y también recordar que por las vértebras pasan ligamentos y pasan nervios. De hecho, estos nervios son los nervios raquídeos, que son los que nosotros comúnmente escuchamos cuando una mujer va a dar a luz, ¿cierto? Y hay que ser necesaria, le ponen la raquidia. ¿Qué es lo que es la raquidia? Un anestésico, ¿cierto? Que cambia el umbral de sensibilidad de estos nervios. Y toda mujer u hombre también, si es que ha sido operado de hernias, toda persona que ha recibido una raquidia sabe que pierde completa sensibilidad de la mitad del cuerpo hacia abajo. Imagínense una lesión de estos nervios por un trauma. Significa que la persona perdió sensibilidad y ahí quedan estos pacientes que quedan con lesiones que lo obligan a depender de ayudas técnicas para desplazarse. Entonces, si nosotros vemos un trauma vertebral y no sabemos bien cómo intervenir, no mueva, no reacomode a la víctima, pero sí hay que ubicarla en una tabla rígida para que quede inmovilizada. ¿Okay? Puede ser una tabla corta o una tabla larga. Solamente vamos a sacar del lugar a la víctima si es que está en riesgo su vida. Si no, lo dejamos quietito ahí hasta que llegue el servicio especializado.
Para inmovilizar, ¿cómo nosotros vamos a hacerlo si es que tenemos que inmovilizar? Mover la cabeza del paciente a posición neutral, y ahí puse un asterisco porque no siempre se puede hacer, ¿ya? Valorar de inmediato el estado de conciencia, hemorragia, el XABCD, ¿ya? Valorar de inmediato el XABCD. Verificar la capacidad motora de extremidad a través de tacto, ¿cierto? Ver si la persona siente, si es que puede mover los deditos de la mano o de los pies, y medir y colocar el collar cervical. Estos son los pasos de inmovilización que debiéramos poder hacer todas las personas, incluso sin mayor entrenamiento. Dejamos así, para las personas con más entrenamiento, la utilización de la tabla corta, la tabla larga o dispositivos de extracción, la inmovilización completa del paciente y cómo amortiguar a la víctima dependiendo de las características físicas. Les voy a mostrar una foto a continuación, dependiendo si es adulto o niño. Y las cosas más complejas, dejarlas a las personas que tienen más entrenamiento. Inmovilizar la cabeza en dispositivo, inmovilizar extremidades, asegurar los brazos del paciente y repetir la evaluación completa. Entonces, todos estos son los pasos para inmovilizar a una víctima. Yo los puse en colores acá para que sepamos qué es lo que requiere más o menos entrenamiento. A mi criterio, esto es lo que requiere menos entrenamiento, por tanto, todos debiéramos poder hacer esto. Y mientras más entrenamiento tengamos, podemos ir avanzando hacia acá. Acá, si se fijan, movilizar la cabeza está en el paso 1, donde nosotros vamos a tratar de movilizar la cabeza del paciente para dejarlo de frente, o sea, en línea con el cuerpo. Sin embargo, hay ocasiones en las que no podemos hacer eso, está contraindicado. ¿Cuándo no movilizar la cabeza del paciente? Cuando hay resistencia al movimiento, o sea, usted quiere enderezar el cuello de la persona y no se puede, hay una rigidez, hay una restricción. Cuando usted está tratando de movilizar el cuello y el cuello se va en sentido contrario o empieza a haber espasmos, esto quiere decir que no hay que tocarlo, hay que dejar la cabeza así como quedó nomás. También cuando al movilizar usted nota que la víctima siente más dolor o se inicia o aumenta el déficit neurológico. Esto también está contraindicado. Y como nosotros no estamos hablando de una cabeza aislada, no es una cabeza con patas, es una cabeza que está dentro de un cuerpo humano, también si usted al movilizar la cabeza compromete la vía aérea, no lo haga. ¿Ya? Entonces, es el primer paso de la inmovilización, salvo que tengamos estos hallazgos. En ese caso, la cabeza se queda ahí. Pero no es que usted la deje ahí y listo, no. Usted se tiene que quedar con la víctima, con la cabeza en esa posición. Porque supongamos que el paciente perdió la conciencia. Cuando recupere la conciencia, se va a mover solo. ¿Ya? O si el paciente está con dolor, va a estar asustado. Entonces usted se queda ahí, si el paciente quedó con la cabeza hacia la derecha, usted se queda ahí con el paciente hacia la derecha. No se mueve para ningún lado. ¿Qué podemos tratar de hacer si es que las condiciones lo permiten? Acomodar ergonómicamente al paciente. Imagínense a este paciente, que es un paciente corpulento, un paciente gordito. Si nosotros dejamos la cabeza solamente mirando derecho al frente, vamos a tener una hiperextensión de la columna cervical. Y no solo eso, sino que también vamos a tener una obstrucción de la vía aérea por esta hiperextensión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner algo que amortigue, que sostenga la cabeza, de tal manera que quede en línea. Y esto podemos encontrarlo también en niños, pero en niños va a ser a la inversa. El niño, porque su cabeza es más grande proporcionalmente a su cuerpo, el niño tiende a llevar la cabeza hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner toallas o cojines debajo de la espalda y así el paciente va a quedar en línea. ¿Qué pasa con una víctima embarazada o personas que no por embarazo, sino que porque tienen un cierto grado de son muy corpulentos? Si nosotros lo dejamos acostado de espalda, su masa, sea la del embarazo o de su masa por gordura, va a aplastar las venas cavas y eso va a generar alteraciones vasculares. Entonces se posiciona lateralizado, ¿ya? Se pone de ladito hacia la izquierda, de tal manera que su masa no comprima la vena cava. Si nosotros comprimimos la vena cava, vamos a tener problemas de circulación porque la vena va a estar comprimida y no va a poder seguir el recorrido sanguíneo, ¿ya? Entonces, algunas consideraciones especiales. Ya estoy casi terminando. Recordar nada más que nosotros cuando hablamos de fractura o de lesiones musculoesqueléticas, no estamos hablando de costillas o de pelvis o de clavículas aisladas, sino que están asociadas a una serie de órganos. Y en el caso del trauma torácico, recordar que tenemos un montón de órganos en el tórax, siendo los más importantes los pulmones, el corazón, las arterias subclavias, las venas subclavias, el diafragma, que es el músculo que permite la respiración. Nosotros sabemos que respiramos a través de los pulmones, ¿cierto? Que son los que se inflan con la inhalación y se desinflan con la exhalación.
pero los pulmones se inflan y se desinflan gracias al diafragma, ¿ya? Que lo vemos acá en esta imagen. Vemos cómo el diafragma, al bajar, permite la expansión de los pulmones y al elevarse, permite la contracción del pulmón. Entonces, cualquier lesión torácica asociada a fractura, usted va a decir, listo, tengo cuatro costillas rotas. Posibilidad de que muera por hemorragia relativamente baja, pero si se rompió cuatro costillas, ¿se habrá roto el diafragma? ¿Se habrá lesionado los pulmones? Ojo ahí, X, A, B, C, D, E. Siempre acordarse de eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces en el caso de un trauma torácico? Aquí también lo puse en colores. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros los primeros auxilios? Observar cuáles son las características de la lesión. A ocultar, tal vez no tenemos un fonendoscopio, pero podemos escuchar si hay crépitos, si hay sonidos particulares que nos llamen la atención. Palpar para reconocer dónde está la lesión. Esta información desde los primeros auxilios, si bien usted no está suministrando oxígeno, no está dando fármacos, esta información ya va a permitir que el proveedor especializado sepa cómo tratar a este paciente. Si nosotros estamos más entrenados, podemos intentar hacer una percusión para ver si los espacios vacíos que tiene el cuerpo siguen estando vacíos o se llenaron de sangre. Podemos evaluar la oximetría de pulso utilizando un oxímetro y si ya contamos con los medios, podemos utilizar una capnografía para ver el CO2 expirado, ¿ya? Por mientras nos vamos a quedar con esto. Observar, auscultar y palpar, ¿ya? En el caso de fracturas costales, es decir, fractura de costilla, si usted observa que hay fractura de costilla, usted no va a poder inmovilizar las costillas. No es como inmovilizar una tibia o un húmero. ¿Por qué? Porque si usted inmoviliza las costillas, el paciente no va a poder respirar. Porque si usted inhala, se va a dar cuenta que si usted inhala, las costillas se mueven. Entonces, como no vamos a inmovilizar las costillas, vamos a tratar de limitar el dolor. Y ahí usted va a poner cabestrillos en los brazos del paciente. El uso de cabestrillo no va a ser para quitar la molestia de la fractura de brazos, porque probablemente no hay fractura de brazos, pero al utilizar el cabestrillo, los brazos nos van a caer por gravedad, y al no caer por gravedad, nos van a tirar de la parrilla costal. Entonces usted va a mantener los brazos arriba con un cabestrillo, de tal manera que las costillas se resentan lo menos posible. Y si por otro lado hay un tórax inestable, que se caracteriza por una respiración paradójica, eso le va a permitir a usted reconocer que esta situación es grave. Cuando tenemos un tórax inestable, cuando usted ve que el paciente inhala, toma aire, y usted lo que espera es que el tórax se expanda, pero en este paciente tenemos la mitad del tórax que se expande y la otra mitad se hunde. Y el paciente exhala, bota el aire, usted espera que el tórax descienda, pero a la inversa. Una parte desciende y la otra se eleva. Eso se llama respiración paradójica y es propia del tórax inestable. Este paciente necesita ser intervenido quirúrgicamente de forma rápida, ¿ya? Entonces, fíjese cómo a través de la simple observación usted puede determinar la gravedad del paciente y ya está brindando primer auxilio. Aquí hay una imagen nada más de un hundimiento del tórax que se caracteriza por lesiones traumáticas que generan tórax inestable, y aquí en esta otra imagen vemos fracturas de la parrilla costal también, ¿ya? Como les decía, ya estoy por terminar. Consideraciones especiales. Síndrome compartimental. ¿Qué es lo que es el síndrome compartimental? Es cuando por compresión, generalmente, por hemorragia que genera aumento de presión interna en la extremidad, o hay un edema, ¿cierto?, del tercer espacio de las fases de la extremidad, generan una alteración vascular. Ya se genera un edema, una hipoxia, toxicidad, y muchas veces la víctima lamentablemente debe ser amputada, ¿ya? Entonces, en el síndrome de aplastamiento genera síndrome compartimental muchas veces. Y estas son las dos primeras causas de síndrome compartimental: la hemorragia por fractura y el edema del tercer espacio. Pero si yo pongo una férula demasiado apretada y por mucho rato, puedo generar un síndrome compartimental. Entonces, ojo ahí con la ferulización. No tiene que quedar extremadamente apretada. Debe quedar firme para que la extremidad quede inmovilizada. Pero no vaya a ser que generemos un síndrome compartimental por exceso de presión en la ferulización, ¿ya? ¿Cuáles son los signos y síntomas de un paciente que está empezando con un síndrome compartimental y que usted debe llamarle la atención? Dolor intenso, mucho dolor. Pierde la sensibilidad, por eso nosotros veíamos que tenemos que evaluar antes y después de poner la férula. Se pierde la sensibilidad, se pierde el pulso, la extremidad se pone pálida, hay una parálisis y finalmente hay una necrosis. Aquí vemos imágenes de síndrome compartimental.
vemos, ¿cierto?, cómo la extremidad inferior izquierda está tremendamente más edematizada que la derecha. Y en la imagen de abajo vemos una mano, ¿cierto?, que pasó por un efecto que generó un síndrome compartimental, que después debió ser tratada, ¿cierto?, con estos cortes quirúrgicos que permiten aliviar la presión. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿por qué es importante evaluar antes y después de poner la férula? Porque usted quiere evaluar que no tengamos pérdida de sensorialidad, pérdida de pulso, pérdida de temperatura, porque probablemente estemos generando mucha presión. O la fractura afectó un vaso sanguíneo o puse la férula demasiado apretada. ¿Bien? ¿Cuándo nosotros vamos a encontrar una extremidad destrozada? Cuando definitivamente aquí lo que hay que hacer es parar la hemorragia y olvidarnos de la lesión musculoesquelética. Una extremidad destrozada se define como aquella lesión musculoesquelética que tiene al menos dos de los siguientes hallazgos: alteración de piel y músculo, alteración de tendones, alteración de hueso, de vaso sanguíneo o de nervios. Cuando tiene dos del menos de estos, ya consideramos que la extremidad está destrozada. En el caso de extremidades superiores que sean destrozadas, podría hacerse el máximo esfuerzo para tratar de salvarla. En el caso de las extremidades inferiores, la evidencia nos dice que toda extremidad inferior destrozada, que es reimplantada o reubicada, tiene menos funcionalidad que una prótesis. Entonces, generalmente, cuando tenemos lesiones de extremidades destrozadas en extremidades inferiores, se concluye finalmente por la amputación. Como ocurrió el caso del cabo segundo ejército, que fue atropellado, ¿cierto? Y que el nivel de lesión que tuvo tan grande en sus piernas llevó a que sea amputado. Y es porque la expectativa de vida, de calidad de vida de una persona con una extremidad destrozada es mejor con prótesis que con una extremidad que es rearreglada, por así decirlo. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen de una extremidad destrozada, donde vemos, ¿cierto?, que hay lesión de hueso, claramente hay lesión de piel y músculo, de tendones, de nervios. Esa extremidad probablemente termine siendo amputada. Respecto a las amputaciones, cuando hay atrapamiento, cuando una víctima está atrapada en un vehículo y requiere ser amputado, esto ya es palabra mayor. Esto ya tiene que ver el personal médico especialista, médico cirujano especializado. No vamos a entrar en ese detalle en esta clase de primer auxilio, pero cómo proceder en los primeros auxilios cuando hay una amputación. Primero, hay que acordarse que el paciente es una víctima que tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene estrés. Por tanto, cuando usted se encuentre eventualmente con un paciente amputado, tiene que pensar que la víctima no siempre va a saber que está amputada. Entonces, esta información hay que manejarla con cuidado. No hay que decir, oh, Juanito, perdiste la pierna, se te salió la pierna. No, no podemos decir eso. El paciente probablemente tenga mucho dolor, probablemente no se ha visto, tiene dolor, pero no sabe que perdió su extremidad. Entonces el paciente no lo sabe necesariamente. Maneje con cuidado esa información. Incluso el paciente puede presentar dolor en una extremidad que ya no tiene. Eso se llama dolor fantasma. Existe. No está bien explicado, no se conoce bien la causa, pero puede ser que el nivel de lesión nerviosa haga que el cerebro todavía sienta que la extremidad está presente. ¿Ya? Así que ojo con esa información. Y una vez más, recordar el XABCDE. Si hay una amputación, naturalmente hay un corte en los vasos sanguíneos. Cuando tenemos nosotros una amputación completa, puede ser que las arterias se recojan. Y si se recogen, la circulación se detenga. Pero si la amputación es parcial, la arteria no se puede recoger y va a sangrar, 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 sangrar. Y una hemorragia masiva no toma más de 3 minutos en matar a una persona. Por tanto, XABCDE. Siempre recordar. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento de una amputación en el lugar? Vamos a ver dependiendo de las características del caso. ¿Ya? Si encontramos el segmento amputado, hay que limpiarlo, hay que enjuagarlo suavemente con agua limpia, hay que vendarlo, ¿cierto?, con una gasa estéril humedecida y guardarlo en un compartimento con hielo. No poner hielo en la extremidad que se quedó amputada, no. La extremidad se envuelve, se guarda incluso en una bolsita de plástico si es posible, y se guarda en un contenedor con hielo, pero no el hielo directo. Y esta extremidad amputada se debe trasladar junto con la víctima al centro asistencial. Si una persona es amputada
y en la extremidad extraviada no se encuentra, no hay que demorar en ningún caso el traslado por no encontrar la extremidad. Eso pasa a segundo plano. Después va a ser la policía, la PDI, los carabineros, quien sea, los que estén haciendo la limpieza del lugar, los que se encargarán de ver si encuentran o no la extremidad amputada y la llevarán al centro de asistencia. ¿Ya? Aquí tenemos un claro ejemplo de una amputación, ¿cierto? Un accidente laboral con una amputación de extremidad inferior. Entonces, resumiendo, ¿cuáles van a ser nuestros primeros auxilios en el caso de lesiones musculoesqueléticas? Primero, siempre evaluar si hay hemorragia y controlar la hemorragia. Aplicar presión directa sobre el origen del sangrado con una gasa, un paño, y si tiene hemostático, mucho mejor. Si el hueso está roto y está salido hacia el exterior, cubrirlo con gasa limpia, humedecida y envolverlo suavemente, no reposicionar el hueso. En ningún caso generar más daño que el que generó la misma lesión. ¿Ya? Así que no hay que reubicar el hueso. Inmovilizar la lesión o la herida con una férula que no tiene que quedar tremendamente apretada. Puede ser cualquier material rígido, hay una férula que son flexibles, que les puedo mostrar más adelante, que debe generar, ¿cierto?, una inmovilización, debe estar relleno todos los espacios vacíos que quedan en la férula. Si usted no está entrenado lo suficiente, no reubique anatómicamente la extremidad, feruliza así como está. Si la extremidad sufre una fractura expuesta, deje la herida visible para que se pueda evaluar durante el trayecto y evaluar neurosensorialmente antes y después de poner la férula. Nunca aplicar mucha presión para evitar el síndrome compartimental. Nunca generar más daño que el que generó la misma lesión. ¿Ya? Y por último, para el dolor, inflamación, hielo y levantar la extremidad solamente si es que ya fue ferulizado. ¿Ya? Una compresa fría cada 20 minutos, el trayecto es muy largo, así va a usted quitar el dolor, bajar la inflamación. Si el paciente presenta estas características que se ven acá, el traslado debe ser sumamente rápido. La herida dejó la lesión, la fractura o la luxación, lo que sea, generó una pérdida de función de la extremidad. Eh, Parece que la lesión es tan grande que generó ruptura de vaso sanguíneo, hay pérdida de sensibilidad, empieza la diaforesia, o sea, el paciente empieza a sudar y sudar helado, hay palidez, hay pérdida de sensibilidad, quiere decir que hay una hemorragia importante, por tanto se tiene que pasar rápidamente a un centro especializado. Inmovilizar, ¿cierto? Con una tabla larga, una tabla de espalda, cuello, columna, lo mejor posible, entrénese para ello y mueva a la víctima en bloque solamente si es que su vida corre peligro. ¿Ya? Esas son las recomendaciones generales de primer auxilio en caso de lesiones musculoesqueléticas. Bien, ¿cómo vamos hasta acá, muchachos? ¿Cómo va la sesión? Bien, todo súper. Ya. Bien. Esto es la clase de fracturas y hemorragia. Yo les traigo acá un caso clínico que no es para que desarrollen ahora. Yo siempre voy a tratar de traerles un caso clínico para que ustedes lo analicen, lo conversen y todo. Vamos a poner esta situación. Tenemos un día de verano donde ocurre un incidente en motocicleta con un lesionado. ¿Ya? Usted llega a la zona y se encuentra con una víctima en posición de coitus supino, o sea, está acostada de espalda, luego de chocar de frente con un muro. La víctima está consciente, tiene mucho dolor en la extremidad inferior derecha y en la pelvis. Hay testigos en el lugar que dicen que la persona no ha perdido el conocimiento. Es un hombre de 19 años que está alerta, no tiene antecedentes médicos, tampoco tiene antecedentes traumáticos y tiene una frecuencia de pulso de 112 latidos por minuto y frecuencia ventilatoria de 24 ventilaciones por minuto. Está pálido y está diaforético. Hay un acortamiento de la extremidad inferior derecha, sin heridas abiertas, está hipersensible, o sea, tiene mucho dolor y hay muchos hematomas en la región media anterior del muslo. ¿Cómo relacionar el evento, o sea, el accidente que ocurrió, con las lesiones de la víctima y cuáles son las posibles lesiones y cómo usted lo categoriza y lo aprecia? Eso yo se los dejo acá como propuesta nada más para que lo discutan, lo conversen con sus conocidos, sus amigos, sus colegas. Bien, me extendí un poco más en el horario, pero me parece que abordamos todo lo que podría interesarles en fracturas y lesiones musculoesqueléticas. ¿Dudas, consultas, muchachos, algún comentario? ¿O todo bien Nada, todo acá? súper bien. Perfecto.
Bien, entonces jóvenes, esta es la primera parte de la clase de hoy día. Esto quedó grabado, así que después les vamos a enviar el link. Quienes después van a acreditar con nuestra evaluación, igual que la vez pasada, en una semana más les vamos a enviar el test para que lo puedan responder, y ese test va a incluir la clase de ahora de músculo esquelético y hemorragia, y la clase de las 16 horas que es de quemadura y hemorragia, que va a estar a cargo de David Muñoz. Bien, les agradezco su participación y su asistencia, muchachos, que tengan muy buen fin de semana. ¿Ya? Con esto yo ya me despido. Si quieren, pueden ir saliendo nomás.